O sea, había un implante de Mexicana dentro de las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad que le vendía los boletos a Comisión Federal de Electricidad. Yo les hacía los boletos a las personas que necesitaban hacer sus viajes por parte de la empresa. Okay. Entonces estuve ahí y así fue como empecé yo más o menos a irme metiendo a esto de la aviación. Entro en Mexicana de Aviación, pero ya empieza... De esto que te estoy diciendo, que cuando yo estuve en la agencia de viajes a esas épocas, la tecnología avanzó así rapidísimo. Era muy difícil entrar a trabajar en el aeropuerto. ¿Por qué era muy difícil? Todos eran familiares ahí. En el aeropuerto todos eran familia. Se quedaron muchas personas varadas en Veracruz que necesitaban viajar y no fueron 3 vuelos los que abrió Aeromar, fueron 5. Entonces yo me aventaba como 3 vuelos diarios, yo solo, que tenía que documentarlos, que tenía que abordarlos, que tenía que hacer de todo en esa empresa. Nada más éramos pocas personas las que empezamos en la estación. Bueno, en esa agencia de viajes en la que yo trabajaba, ellos tenían una franquicia de Mexicana de Aviación, de venta de boletos de Mexicana de Aviación. En paz descanse. Le vendían a Comisión Federal de Electricidad sus viajes. Y entonces había o hay todavía algunos, unas empresas ponen implant dentro de otras empresas. Un implant es un módulo de la compañía que le trabaja a la otra compañía. O sea, había un implant de Mexicana dentro de las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad que le vendía los boletos a Comisión Federal de Electricidad. Entonces me mandaron a mí para trabajar en ese implant de Mexicana y era lo que yo me empecé a dedicar por un tiempo. Yo les hacía los boletos a las personas que necesitaban hacer sus viajes por parte de la empresa. Okay. Entonces estuve ahí y así fue como empecé yo más o menos a irme metiendo a esto de la aviación. Sí, porque ahí empieza tu inmersión a la aviación. Exactamente, ahí empieza mi inmersión a la aviación. ¿Eso en qué año fue? Eso ya fue en el 2007, 2008 más o menos. Ya había cambiado muchas cosas de la aviación porque no sé si tú te acuerdes, dentro de los viajes que hiciste, que antes las líneas aéreas, hasta en los vuelos nacionales, por ejemplo, te daban pollo, pasta y eso, era muy distinto. No, antes era la industria del jet set. O sea, eran solo pocas personas se podrían permitir ese lujo. Y ese lujo significaba que te trataban como un rey arriba del avión, porque te ofrecían alimentos, te ofrecían bebidas alcohólicas. Había aviones hasta en los que se podía fumar. Si tú eras una persona que fumaba, había aviones en los que se permitía fumar. En la parte de atrás, claro. En la parte de atrás. Era todo un lujo viajar en los aviones. ¿Todavía te tocó esa época? Muy poquito al final. Muy poco. Sí me tocaron como 2 viajes así. Y eran muy padres, la verdad. O sea... Wow. Entonces entras a Mexicana y ¿qué pasa? Bueno, entras a esa división, ¿no? Para Mexicana de Aviación. Entro en Mexicana de Aviación, pero ya empieza... De esto que te estoy diciendo, que cuando yo estuve en la agencia de viajes a esas épocas, la tecnología avanzó así rapidísimo. Okay. De hacer boletos manuales a ya poder hacer boletos automatizados. Ya no necesitabas tu plaquita para poder emitir un boleto de la aerolínea. Y ni para cobrar. Ni para cobrarlo. Ya todo se hacía automáticamente. Aún así, todo era físico, ¿no? Tú necesitabas tener tus cupones, llevarlos hasta el aeropuerto y cambiar tus cupones por tus pases de abordar. Hasta esa época de Mexicana. Pero de repente se viene una evolución tecnológica increíble. Los globalizadores ya no eran exclusivos solamente de las empresas que trabajaban, de las empresas turísticas, de las agencias de viajes, de las aerolíneas. Ya incluso con el desarrollo del Internet, esos globalizadores ya estaban en el Internet. Entonces ya mucha gente ya no necesitaba las agencias de viajes. Ellos podían hacer sus propios viajes, ellos podían pagar sus propios boletos y presentarse ya con sus boletos en el aeropuerto. Y entonces, ahí en donde yo estaba en el implant, pues dicen, ¿sabes qué? Pues ya no necesito que estés aquí directamente porque ya vamos a centralizar todo en una sola, en Ciudad de México, y desde ahí todos los boletos los vamos a mandar al resto de la República. Y ahí se acaba mi trabajo, se acabó el implant de Mexicana y dejé de trabajar ahí. Y ahí estuve como un año y medio sin trabajar, porque toda la experiencia que yo tenía siempre había sido en agencia de viajes y en ese tipo de cosas, ¿no? Y pues ya las agencias de viajes estaban en declive. Okay. Y entonces yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué pasó? Y pues dije, no sé, estaba desesperado y agarré y me puse a leer el periódico y de repente
empieza Mexicana también a tener problemas, ¿no? Y entonces estoy leyendo el periódico y hay un anuncio de Aeromar que iban a abrir la estación en Veracruz. También en paz descanse. Que también en paz descanse. Aeromar abrió su estación en Veracruz porque fue el declive de Mexicana. Mexicana tenía como, en aquella época en lo que yo entré, tenía como 7 vuelos diarios a México. Okay. Y manejaban un volumen impresionante de pasajeros que llevaban a México. Y solamente la única que quedaba era la aerolínea que nos une, Aeroméxico, ¿no? Pero Aeroméxico nada más tenía como 5 vuelos, entonces no iba a darse abasto con todas las personas que necesitaban viajar. Y entonces Aeromar vio la oportunidad. Dijo, pues vámonos a Veracruz, vamos a poner 3 vuelos diarios y vamos a cubrir parte de la demanda. Okay. Y entonces empezaron a contratar. Y fíjate que es curioso porque antes, a menos en aquellas épocas que yo empecé a trabajar en el aeropuerto, era muy difícil entrar a trabajar en el aeropuerto. ¿Por qué era muy difícil? Todos eran familiares ahí. Okay. En el aeropuerto todos eran familia. Es que lo habíamos platicado alguna vez y tú sabrás qué personaje lo platicamos. Si no conoces a alguien del medio, es muy raro, ¿eh? Es muy difícil trabajar. O sea, porque pues mi tío trabajaba en aquella aerolínea y mi papá trabajaba en esta aerolínea y entre ellos mismos se casaban y recomendaban a sus propios parientes. Entonces todo el mundo era pariente ahí. Y había una oportunidad, alguna plaza, no, pues yo ya voy a recomendar a tal persona, ¿no? Entonces era una comunidad que era muy familiar, entre todos se conocían, entre todos sabían cómo estaba la situación y pues de entrar a trabajar en el aeropuerto era complicado, pero como Aeromar era una empresa nueva y no muchos sabían, empezaron a hacer entrevistas y pues fueron muchos ex-mexicanos, ¿no? Muchos ex-mexicanos que se quedaron sin trabajo porque se fue a Mexicana, fueron ahí. Entonces yo dije, yo no tengo ninguna oportunidad. Yo nunca he trabajado en un aeropuerto, yo no he trabajado en aerolíneas. Y todos vienen aquí recomendados, es muy difícil que yo entre. Pero me hicieron la entrevista y me preguntaron, ¿has trabajado con globalizadores? Sí, pues, ¿qué globalizador trabajaste? Hay uno, el más famosillo de este lado del mundo, es Sabre. Les dije, sí, pues yo trabajé con el Sabre. ¿Has trabajado con Sabre? Sí. ¿Has trabajado Sabre gráfico? No, Sabre nativo. ¿Cómo Sabre nativo? Sí, pues yo hacía todo a mano. Ah, no, pues tienes experiencia. Ok, me parece muy bien. Y entro a trabajar a Aeromar. Y fue una época difícil trabajar en Aeromar porque te digo, el nivel de volumen se quedaron muchas personas varadas en Veracruz que necesitaban viajar y no fueron 3 vuelos los que abrió Aeromar, fueron 5. Entonces yo me aventaba como 3 vuelos diarios, yo solo, que tenía que documentarlos, que tenía que abordarlos, que tenía que hacer de todo en esa empresa. Nada más éramos pocas personas las que empezamos en la estación. Y ahí fue donde agarré experiencia con Aeromar. Y mucha gente ha de pensar, pues, ¿qué hace un personal de tráfico? Porque es lo correcto. Todo el personal que está atendiendo ahora sí que a los clientes. Antes pasajeros, hoy en clientes. Porque no sé por qué cambiaron eso, pero bueno. Se le llama tráfico. Y todas esas personas, pues, muchos de ellos tienen conocimiento de aviación, algunos no. Pero ¿cómo es esa experiencia? Porque, pues, dices, yo no conozco la aviación, no soy un mogul, ahora voy a entrar a esto. ¿Cómo fue tu transición a pues, este medio? Porque aquí es donde lo importante del podcast. ¿Por qué está Omar? Porque él te va a hablarnos de